Hola amigos. Todo parece encajar poco a poco, para la terminación del puzzle de la guerra a gran escala. Hoy dos grandes barcos de desembarco de Estados Unidos han anclado en dos puertos diferentes de las naciones bálticas. En territorio de Estados Unidos, grandes convoyes de trenes acercan material de guerra al puerto de Norfolk, para embarcarlas a zona de guerra. En Moscú han asesinado en un atentado a la hija de un filósofo cercano a Putin. La central nuclear de Zaporozhye está amenazada constantemente, por lo que algunos países de la OTAN han dicho que si sufre un accidente exigirá que la OTAN aplique el artículo 5, algo que además respalda a Inglaterra, y su ejército recomienda a la población que se prepare para la guerra contra Rusia. Bueno, esto es la hostia. ¿Qué nos deparará los próximos días? Vamos a puntualizarlo un poco más. Por ejemplo, en Estados Unidos, enormes columnas de equipo militar están siendo transportadas a Norfolk, para ser enviadas a Ucrania. Durante la semana pasada, se observó una actividad extremadamente alta del ejército estadounidense en el estado de Virginia. Como se desprende de los materiales publicados en la web, numerosas columnas con equipo militar y equipo especializado están siendo arrastradas en dirección a Norfolk, donde se encuentra la base de la Marina de los Estados Unidos, desde donde recientemente se enviaron armas a Ucrania. En los videos que circulan por la web, se puede ver varios larguísimos trenes cargados con varios tipos de equipo militar, incluido equipo especializado, camiones cisterna, tractores, camiones del ejército, sistemas de contrabatería, vehículos de transporte y carga, estaciones de guerra electrónica, vehículos blindados, lanzacohetes, etc. Una situación similar se observa en las carreteras que conducen a Norfolk. En particular, se sabe de pequeñas columnas de equipos militares arrastrados desde varias direcciones, y esta es la primera vez que esto se observa en la zona. No hay vehículos blindados en los materiales de fotos y videos publicados, sin embargo, se transportan numerosos contenedores marítimos, a juzgar por las inscripciones en las que estos últimos contienen municiones y armas. Los expertos señalan que, con un alto grado de probabilidad, tales armas se enviarán a Europa, desde donde se transportarán directamente a Ucrania por varias rutas. Hoy la prensa rusa está conmocionada por el atentado ocurrido en Moscú, que lo consideran un acto contra los centros de decisión rusos, dado que al parecer el padre de la joven muerta es un asesor muy cercano al Kremlin, contra el que se cree que iba dirigido el atentado. Según el politólogo ruso Kolmogorov, dice que las manos estadounidenses de los ucranianos golpean el centro de toma de decisiones en Rusia. El asesinato de Daria Dugina no es más que un golpe al verdadero centro de toma de decisiones en Rusia, asegura el politólogo Yegor Kolmogorov. A última hora de la tarde del 20 de agosto, un automóvil explotó cerca de Moscú, conducido por la hija del filósofo e ideólogo del mundo ruso Alexander Dugin. Kolmogorov no tiene ninguna duda de que el ataque fue preparado por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, y llevado a cabo por saboteadores ucranianos. Según el publicista, fue Dugin quien fue el generador de ideas, que luego fueron adoptadas en los llamados centros de toma de decisiones. Solo por casualidad no estaba en el auto volado. El enemigo no está jugando con sus socios, sino que en realidad está librando una guerra de aniquilación contra los rusos. Pero estaremos listos, advirtió Kolmogorov. En general todos los medios rusos van en esa línea, pero los medios internacionales también, por ejemplo en el medio chino Baijiao, dicen que los servicios de inteligencia de la OTAN pueden estar involucrados en el asesinato de Daria Dugina. La hija de Alexander Dugin podría haber sido asesinada por los servicios especiales de la Alianza del Atlántico Norte, que querían eliminar al propio filósofo, informan expertos chinos en un artículo para Baijiao. Los autores del material creen que el objetivo del intento de asesinato era el ideólogo del mundo ruso, Alexander Dugin, quien se suponía iba en un carro lleno de explosivos, pero en el último momento decidió tomar otro transporte. El atentado contra su vida está conectado con la actividad política que encabezó el filósofo. Algunas personas y medios llamaron a Dugin el líder espiritual del pueblo ruso, mientras que otras lo llamaron el cerebro de Putin, señala el artículo.
Según los expertos chinos, los clientes de este asesinato político deberían buscarse en Kiev. Es posible que los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania actuaran junto con las agencias de inteligencia occidentales. Al régimen ucraniano no le gustó que Dugin apoyara la operación especial y promoviera la idea del mundo ruso. La OTAN también tenía un motivo, porque el filósofo predijo el colapso de la Alianza del Atlántico Norte y el papel dominante de los rusos en Eurasia. En general, las publicaciones expresaron el temor en que el asesinato de Daria Dugina, de 30 años, fue ordenado y afectaría al conflicto ucraniano y a la situación geopolítica en Europa, que puede saltar por los aires. Ya que hoy mismo, el inglés The Mirror publica que un oficial británico instó a los habitantes del país a prepararse para un enfrentamiento militar con Rusia. Dijo que los soldados de las Fuerzas Armadas británicas y sus familias deben comenzar a prepararse para una confrontación militar con Rusia. Esto fue informado al periódico The Mirror por el suboficial británico Paul Carney. El soldado insiste en que Londres debe tomar medidas ahora mismo para preparar y verificar la preparación para el combate de las tropas del país. También es importante que preparemos a los seres queridos y a las familias que en nuestra ausencia a menudo tienen el papel más difícil. Les pido que discutan el despliegue potencial de soldados ahora, declaró Carney. El suboficial confía en que por el momento las Fuerzas Armadas británicas están preparadas para un posible enfrentamiento a la amenaza de Rusia. No sé, pero a mí me da la impresión de que la hoja de ruta de esta gran guerra ya está escrita y con piloto automático hacia su destino. Por ejemplo, el representante del Departamento Militar de Polonia amenazó con utilizar el artículo 5 de la Carta de la OTAN contra Rusia. Tras los llamamientos a título particular de parlamentarios británicos y estadounidenses para utilizar el artículo 5 de la Carta de la OTAN contra Rusia, Polonia hizo la misma demanda. Según este artículo de la Carta de la Alianza, un ataque a uno de los miembros de la OTAN se considera un acto de agresión contra todos los miembros del bloque militar y supone la entrada en guerra de todos los miembros de la Alianza del Atlántico Norte. Un miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y un miembro del Parlamento británico hicieron declaraciones sobre la posible entrada de la OTAN en la guerra en Ucrania. Ambos parlamentarios condicionaron los llamados a invocar el artículo 5 al posible accidente de la central nuclear de Zaporozhye, que, como dijo el congresista estadounidense Adam Kinzinger, mataría a personas en los países de la OTAN. Sin embargo, Polonia tiene sus propias razones para pedir la intervención militar de la OTAN en el conflicto de Ucrania, por supuesto, del lado de Kiev. Varsovia estaba seriamente preocupada por el mensaje del Ministerio de Defensa ruso sobre el traslado a la región de Kaliningrado de 3 cazas interceptores MiG-31, con los sistemas hipersónicos Dagger. Como nación en el flanco este de la OTAN, somos plenamente conscientes de la amenaza, y nuestras acciones serán adecuadas a las acciones que está tomando Rusia, dijo Wojciech Skurkiewicz, secretario de Estado del Ministerio de Defensa de Polonia. El refuerzo del contingente militar en el enclave fronterizo ruso en Polonia se consideró una amenaza para la seguridad del país. Skurkiewicz dijo que en caso de una amenaza real se activará automáticamente el artículo 5 de la Carta de la OTAN, donde aparece la fórmula 1 para todos y todos para uno. Estas garantías han estado y siguen vigentes, y las obligaciones correspondientes están claramente articuladas por los miembros de la Alianza del Atlántico Norte, y por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por si acaso, el representante del Ministerio de Defensa de Polonia recordó a sus aliados las obligaciones mutuas en materia de defensa colectiva. El día anterior, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, hablando con sus colegas en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, dijo que la OTAN no solo está librando una guerra híbrida contra Rusia en Ucrania, sino que también se está preparando activamente para un conflicto militar real. De hecho, las declaraciones de los parlamentarios estadounidenses y británicos, así como las advertencias de Varsovia, pueden percibirse como un sondeo en esta dirección.
Aún no se conoce la reacción de otros miembros de la alianza y del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a las declaraciones de los polacos. También los medios pronostican que Ucrania está preparando una provocación antirrusa a gran escala, y se recomienda a los empleados de la oficina del presidente de Ucrania, la Verkhovna Rada, el Gabinete de Ministros, y el Banco Nacional, trabajar de forma remota del 22 al 26 de agosto. Además, los medios ucranianos difunden información de que Kiev se está preparando para los ataques del ejército ruso en el Día de la Independencia de Ucrania, que se celebrará el 24 de agosto. Y las autoridades introdujeron nuevas señales de alarmas por peligros químicos, de radiación, o de evacuación de ciudades. Según el informe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, se decidió introducir nuevas señales de alarma en el territorio del país. El sonido de las campanas de la iglesia será una señal de peligro químico, el sonido de la alarma para advertir sobre el peligro de radiación. Y si es necesario iniciar urgentemente una evacuación de la ciudad, sus residentes escucharán el silbato del tren. Así están las cosas. Si se rumoreaba que Rusia estaba en puertas de una gran operación militar, porque lleva muchos días introduciendo enormes convoyes militares, es posible que el atentado de Moscú sea el inicio de algo muy serio. Vamos. Que las cosas no pueden ir en peor dirección. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.